¿Con quién se casó Caín? Caín conoció a su esposa, una descendiente de Adán. Concibió y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad llamada Enoc, en honor a su hijo. Génesis capítulo 4, versículo 1. Quizás ninguna mujer mencionada en la Escritura haya causado más confusión entre los cristianos. La humanidad en el jardín del Edén comenzó con dos seres hechos a mano por Dios, Adán y Eva, los primeros humanos, portadores de la imagen de Dios. Su existencia era un testimonio del amor y la creatividad de Dios. De su unión vinieron sus descendientes. Entre sus hijos, dos nombres se destacan: Caín y Abel. Adán hizo el amor con su esposa Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Poco después, Abel, su hermano, vino al mundo. Sus historias de amor, celos y tragedia definirían un ejemplo para la experiencia humana. Caín fue el primogénito de Adán y Eva, el primer hombre y mujer creados por Dios. Desafortunadamente, Caín es más conocido por cometer el primer asesinato en la Biblia. Conforme la narrativa se desarrolla, surge una pregunta desde las sombras después del famoso incidente en el que Caín, en un acceso de celos, es exiliado a la tierra de Nod. El nombre Nod significa vagabundo en hebreo, y la tierra de Nod no está detalladamente descrita, pero su nombre simboliza el destino de Caín como vagabundo y paria. Allí, la Biblia menciona que Caín hizo el amor con su esposa, que quedó embarazada y dio a luz a Enoc. La pregunta persistente que ha confundido a muchos es: ¿quién era su esposa? ¿De dónde vino? Al leer los primeros capítulos de Génesis, nos presentan a Adán, Eva, Caín y Abel. Sin embargo, después del trágico acto de asesinato de Caín, la Escritura nos dice que se mudó a la tierra de Nod y tuvo descendientes. Esto nos lleva a preguntar de dónde vino su esposa. La Biblia nos proporciona algunas pistas que pueden ayudarnos a desentrañar este misterio. Una cosa que sabemos con certeza es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. La Biblia dice que, después de que Set nació, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Esto implica que, además de Caín, Abel y Set, Adán y Eva tuvieron innumerables otros descendientes. Si este es el caso, es lógico suponer que Caín se casó con una de sus hermanas o parientes cercanos. Pero, ustedes pueden preguntarse, ¿no es incorrecto casarse con un pariente hoy en día? Casarse con parientes cercanos es mal visto principalmente por las posibles complicaciones genéticas. Sin embargo, las cosas eran diferentes en los primeros días de la humanidad. Caín se casó con su hermana o pariente de sangre, lo que no era prohibido ni genéticamente arriesgado en aquella época. Solo mucho más tarde, en el libro de Levítico, Dios estableció leyes prohibiendo matrimonios entre parientes cercanos. Fue cuando Dios dio al pueblo la ley de Moisés que él estableció leyes prohibiendo a un hombre casarse con su hermana o sobrina. El texto afirma: ninguno de ustedes se acerque a alguien que le sea cercano en parentesco para tener relaciones sexuales. Yo soy el Señor. Levítico capítulo 18, versículo 6. En aquella época, Dios prohibió matrimonios entre madre, padre, hermana, hermano, medio hermano, esposa del hermano, tía, tío, madrastra, nieta, nuera y yerno. Antes de esto, no estaba prohibido. Tampoco había riesgos genéticos. Solo cuando Dios dio al pueblo la ley de Moisés, estableció leyes que prohibían matrimonios cercanos. Fue entonces cuando Dios dio al pueblo la ley de Moisés, que estableció leyes prohibiendo a un hombre casarse con su hermana o sobrina. El texto afirma: ninguno de ustedes se acerque a alguien que le sea cercano en parentesco para tener relaciones sexuales. Yo soy el Señor. La Biblia no especifica con quién se casó Caín. Podemos hacer una suposición educada de que probablemente se casó con una de sus parientes cercanas, dada la gran cantidad de hijos de Adán y Eva. Según Génesis 4:14, Caín temía por su vida después de matar a Abel, lo que implica que ya había otros descendientes de Adán y Eva viviendo en el mundo. El hecho de que Adán y Eva tuvieran muchos otros hijos antes de que Caín tomara una esposa se menciona en Génesis 5:4. Es altamente probable que no solo niños, sino también nietos de Adán y Eva estuvieran viviendo en la época de la muerte de Abel.
Algunos estudiosos de la Biblia han propuesto que la existencia de otros seres humanos fuera de Caín y Abel puede explicarse sugiriendo que Caín y Abel no fueron necesariamente los dos primeros hijos de Adán y Eva. Estos estudiosos argumentan que otros hijos e hijas pueden haber nacido antes de Caín y Abel y que la Biblia simplemente está enfatizando a estos dos. Sin embargo, la Biblia no menciona a otros hijos de Adán y Eva antes de Caín y Abel. Es posible que otros hijos hayan existido antes de Caín y Abel, pero esta afirmación carece de apoyo en las Escrituras y no puede ser completamente verificada. Si toda la humanidad descendiera de Adán y Eva y sus dos primeros hijos fueran Caín y Abel, ¿cómo explicamos la existencia de la esposa de Caín? ¿Qué pasó con la familia de Caín? Caín conoció a su esposa y construyó una ciudad. El inicio de la industria y urbanización se puede ver aquí, centrado en el hombre desde el principio. La ciudad fue nombrada en honor a su hijo, no centrada en Dios. La caída de la raza humana continuó e incluso aumentó en las generaciones siguientes después de Caín. Génesis 4:18-22. Lamec, sexto hijo de Adán, es mencionado en la genealogía de Caín. La arrogancia de Lamec contrasta con la piedad de Enoc, que era el sexto descendiente de Adán en la línea de Set. Los nombres de sus esposas e hija muestran las énfasis de su corazón. Ada significa placer, ornamento o belleza. Sila significa sombra, probablemente refiriéndose a una lujosa cobertura de cabello. El nombre de su hija era Naama, que significa delicadeza. La cultura de Lamec estaba orientada hacia la belleza física y externa. Lamec alardeaba de su asesinato de otro hombre y la manera en que creía que podía prometer una represalia más significativa que Dios muestra una degeneración gradual entre la humanidad. La raza humana experimentó una rápida deterioración que puede describirse como una de evolución. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 77 veces. Lamec se jactaba de su asesinato de otro, y como creía que podía prometer una represalia más significativa que Dios, muestra una degeneración gradual entre la humanidad. La raza humana experimentó una rápida deterioración que puede describirse como una de evolución. La ciudad era la ciudad de Caín. El foco de Lamec eran sus hermosas esposas y fuerza percibida. Pero, a pesar de todos los alardes de Lamec, ni él ni sus descendientes son mencionados nuevamente en la Biblia. No logró nada. A veces las maldiciones pueden venir de generaciones anteriores. ¿Significa esto que no hay esperanza? ¿La raza humana continúa así? No, hay esperanza. A medida que avanzamos, descubrimos que Dios proveyó un remedio. El miembro más notable de la descendencia de Caín es el orgulloso Lamec. Las 21 palabras de su discurso constituyen lo que es a menudo considerado un ejemplo de la poesía más antigua, ya que el inicio de varios aspectos de la civilización se destaca en esta sección. El intercambio de golpes tal vez denote el inicio de la guerra entre los seres humanos. Por lo tanto, debemos buscar orientación divina en momentos de incertidumbre y recordar que el amor y la gracia de Dios van más allá de lo que podemos comprender. En nuestras vidas, también podemos enfrentar momentos de duda e incertidumbre. Es importante buscar relaciones significativas y comprender que cada persona que encontramos tiene su propia historia y propósito en el plan divino. Debemos ser compasivos y no juzgar rápidamente a los demás. Que Dios nos guíe y nos fortalezca en nuestro camino, a medida que encontramos fuerza en su amor eterno y descubrimos nuestro propósito en su plan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.